Creer que la supremacía es eterna, que el destino de las estrellas está escrito en un solo pergamino cósmico, es el error más fatal que puede cometer una civilización. Por 10 milenios, el Imperio Galáctico vivió bajo esa ilusión, una marea de poder que pensaron inmutable, una verdad inquebrantable, grabada en el éter del universo. Su dominio se extendía como una sombra ancestral, cubriendo cada rincón del cosmos conocido, cada aspiración de libertad ahogada antes de nacer. Pero déjenme contarles la visión que tuve, una que muchos no sabrán cómo navegar, sobre un eco lejano que se convirtió en el rugido del despuntar de una nueva era, un punto de inflexión donde la fe en lo invencible se desmoronó. Durante 10.000 años, la voz del imperio había sido la ley. Sus flotas, una constelación de acero y furia, abarcaban brazos espirales enteros, sus estandartes plantados en más de 1.000.000 de mundos. La resistencia no era solo necia, era un concepto imposible, una quimera que ni siquiera los historiadores se atrevían a contemplar. Cada especie, cada civilización, desde los imperios planetarios hasta las colonias más insignificantes, había grabado esta verdad en su propio ADN cultural. En los archivos inmaculados del concilio, la humanidad no merecía ni una mención. Éramos apenas un susurro cósmico, una anomalía en los márgenes de su vasta hegemonía. La Tierra, ese planeta olvidado en el borde de un brazo espiral menor, estaba clasificada como una civilización pre-hiperimpulso, sus habitantes insignificantes para los asuntos galácticos, irrelevantes para la gran danza cósmica. Éramos una mota de polvo, una curiosidad biológica, una especie que, según los cálculos imperiales, tardaría milenios en siquiera arañar la superficie de la exploración interestelar. Pero el cosmos es un tejedor de sorpresas, un arquitecto de destinos que desafían la lógica más fría. Había una marea subterránea, una corriente invisible de ingenio y resiliencia que se gestaba en la cuna de nuestra existencia, una fuerza que los antiguos imperios nunca lograron discernir. Entonces, el telón del tiempo se desgarró. Aquel día, el majestuoso despliegue del Imperio Galáctico, una sinfonía de poder y amenaza, se congregó al borde de la hendidura eliana. No era solo una flota, era una manifestación de su autoridad, un muro de metal y fuego diseñado para aplastar cualquier brote de desafío. 10.000 acorazados, 50.000 cruceros, 100.000 escoltas menores. Era la demostración definitiva de su hegemonía. En el corazón de esta marea de acero, el Alto Lord KTH, a bordo de su nave insignia, el Zenith, respiraba confianza, arrogancia, la certeza de ser intocable. Pero el espacio mismo se abrió. Un agujero de gusano floreció como una estrella naciente, su luz arrasando el vacío, cegando sensores y enviando ondas de choque a través de la hendidura. De él emergió una silueta que ninguno de ellos reconoció. Una nave de guerra del tamaño de una pequeña luna, negra como la obsidiana, con venas de energía azul que pulsaban como la vida misma. Su casco no reflejaba radar ni escáneres. Era un fantasma en el espectro. Y su nombre, grabado en plata brillante, infundió pánico en los corazones de aquellos que podían leer el estándar terrano. UHS Invictus. La incredulidad y la furia se extendieron por los puentes imperiales. Identifiquen esa nave, ladró Caret, sus mandíbulas crispadas en una mezcla de confusión y desdén. Los registros no arrojaban ningún resultado. Ninguna especie galáctica se atribuía su propiedad. Las bases de datos, con todos sus milenios de sabiduría acumulada, solo devolvían un silencio atronador. Era como si la nave hubiera emergido de una dimensión desconocida, un espectro tecnológico que desafiaba toda categorización. El aire se tensó.
Una anticipación oscura bailaba en el vacío. Y entonces, una transmisión atravesó cada frecuencia. Una voz humana, calma, fría, inquebrantable. Aquí el capitán Elias Ward de la nave unida Invictus. Han violado el espacio terrano. Retírense o serán anihilados. Una oleada de risas se extendió por la flota imperial. Una sola nave, no importaba su tamaño, no podía enfrentarse a un imperio que abarcaba las estrellas. La arrogancia ancestral del imperio se manifestaba en cada carcajada, en cada mirada despectiva. Kareth se burló. Humano, de la roca primitiva de la que hayas salido, ¿osas amenazar al imperio? Muy bien. Que la historia recuerde a tu especie como una simple nota a pie de página. Él dio la orden que creyó el principio del fin. Fuego. Miles de lanzas de plasma y torpedos antimateria impactaron contra la Invictus. El vacío se iluminó con brillantes tormentas de fuego, una sinfonía de destrucción diseñada para pulverizar cualquier cosa en su camino. La explosión debería haber borrado la nave en un instante, pero la Invictus ni siquiera se inmutó. Sus escudos destellaron una vez, y entonces la furia de la tormenta energética se dobló a su alrededor, redirigida, nulificada. La Invictus no perdió potencia, ni siquiera parpadeó. Era como si el mismísimo tejido del cosmos se inclinara ante su voluntad, una máquina que desafiaba las leyes más fundamentales de la física. La retaliación llegó en un silencio ensordecedor, una calma aterradora que precedía al cataclismo. Un único cañón se extendió desde el casco de la nave de guerra. Para los sensores imperiales, era un objeto inclasificable, una anomalía que desafiaba todos sus modelos. Su firma energética era más antigua que cualquier cosa que hubieran visto. Sin embargo, imposiblemente avanzada, una tecnología que no debería existir. La Invictus disparó. Una lanza de luz cortó el vacío, un rayo puro de destrucción que viajó a través de las distancias cósmicas con una velocidad y precisión aterradoras. Un disparo, un segundo. El Zenith, la nave insignia de KTH y el orgullo del imperio, se desintegró en fragmentos fundidos, una lluvia de metal ardiente que se dispersó sin dejar rastro de su gloria pasada. Junto a ella, 3000 naves de guerra se vaporizaron en el mismo aliento, borradas de la existencia como si nunca hubieran sido. El silencio se cernió sobre el campo de batalla, un silencio pesado, cargado de una realización horrorosa. Los imperiales, acostumbrados a la victoria aplastante, ahora se enfrentaban a la aniquilación instantánea, una fuerza que no comprendían y que no podían detener. Nadie en la Armada Imperial había presenciado una arma enemiga capaz de tal destrucción en tan poco tiempo. Los comandantes gritaban órdenes de retirada, una cacofonía de terror y desesperación. Los capitanes imploraban directivas, pero no quedaba nadie en sus puestos para darlas. El organigrama de mando, forjado durante milenios, se había desmoronado en un instante. La Invictus se movía lentamente, pero con una certeza ineludible, una guadaña cósmica que cegaba flotas enteras con cada latido de su arma. Cada vez que su arma disparaba, alas enteras de naves dejaban de existir, borradas del lienzo estelar. Las flotas imperiales que habían aplastado rebeliones a lo largo de la galaxia, esas que habían reducido planetas a cenizas con una facilidad espantosa, estaban siendo aniquiladas como juguetes de niños. La noticia se extendió por los millones de mundos del imperio más rápido que la luz misma. Una sola nave humana estaba desmantelando el coloso inquebrantable que había regido durante 10 milenios. Por primera vez en la memoria viva, la galaxia conoció el miedo, un escalofrío que perforó la armadura de la invencibilidad. Dentro de la nave de guerra, el capitán Elias Ward
se alzaba ante un mapa holográfico, su voz resonando en los canales seguros terranos, una voz que portaba el peso de la historia y el destino. Fase 1 completada. La flota central del imperio está rota. Que ellos difundan la historia. El miedo es el arma. Detrás de él, los oficiales trabajaban con una precisión inhumana, orquestando cada movimiento con la maestría de un relojero cósmico. La Invictus no era solo una nave de guerra. Era la culminación de los secretos más profundos de la Tierra. Una proeza de ingeniería y estrategia forjada en el crisol de la adversidad. La humanidad había sido subestimada durante siglos, desestimada como primitiva. Pero mientras el imperio se regocijaba en su ignorancia, la humanidad había construido en silencio, escondida de los sensores galácticos, perfeccionando armas que doblaban la física misma a su voluntad. Y ahora, desatadas, estaban reescribiendo la historia galáctica en sangre y fuego, marcando cada página con el indeleble sello de su audacia. Era el amanecer de una nueva era, un tiempo donde los márgenes se rebelaban contra el centro, y donde la verdadera medida del poder se revelaba no en el tamaño, sino en la ingenuidad y la voluntad. Cuando la batalla hubo terminado, la hendidura eliana quedó sembrada de escombros, un cementerio estelar que atestiguaba la furia del enfrentamiento. De los 10.000 acorazados imperiales, menos de 100 lograron escapar, cojeando, dispersos, su orgullo hecho añicos. Los sobrevivientes portaban la misma historia, el mismo relato terrible. Una sola nave de guerra humana había destrozado el orgullo del Imperio Galáctico en un solo ataque. A través de las estrellas, los mundos vasallos susurraban rebelión, una chispa que prendía la pradera seca de la opresión. Súbditos que se habían inclinado durante milenios ahora se atrevían a preguntar: si el imperio puede sangrar, ¿puede caer? Y la humanidad, silenciosa durante tanto tiempo, finalmente entró en la escena galáctica, no como súbditos, ni siquiera como iguales, sino como conquistadores. El futuro de la galaxia, ese lienzo en blanco que siempre había parecido escrito por el imperio, ahora estaba abierto a nuevas posibilidades. El imperio lo llamó el Día de la Infamia. La humanidad lo llamó el primer golpe, el acto fundacional de su nueva era. No fue el final de la guerra, fue apenas el principio. Porque la galaxia acababa de aprender la verdad humana más antigua de todas. Una nave es suficiente, un ataque es suficiente, un acto de desafío puede cambiarlo todo. Y la Invictus, esa maravilla de acero y espíritu, era solo la primera. Piensen en esto, en la magnitud de un solo gesto que desgarra un velo de 10.000 años de opresión. ¿Qué descubrimiento o logro humano crees que marcará el próximo salto evolutivo para nuestra especie? Escríbelo en los comentarios y sé parte de esta visión del futuro, porque cada idea es un ladrillo en la construcción de nuestro mañana cósmico.